¿Vale la pena tirar por Chiakona o es mejor esperar para tomar una decisión? En el video de hoy analizaremos el banner de la segunda mitad de la versión 2.3 de Wuthering Waves. Ya falta la mitad para que acabe esta versión de aniversario y lo haremos con un banner algo polémico, ya que el personaje, para bien o para mal, puede o no ser indispensable para Cartetia, como lo ha sido Phoebe para Sunny. Pero todas estas preguntas las responderemos en el video de hoy, así que ponte cómodo porque comenzamos de una buena vez. ¿Vale realmente la pena Chiakona? Seguramente sea la pregunta que todos estén haciendo, pero no tanto por el personaje en sí, sino por Cartetia, quien es el resonador que llegará en la versión 2.4 de Wuthering Waves. Y esta duda y temor surge a raíz de lo sucedido con Sunny y Phoebe. Mucha gente dijo que Sunny dependía de Phoebe, mientras que otras personas defendieron a muerte que esto no era cierto y que se podía jugar bastante bien con el Rover Spectro. Y esta afirmación tiene sus matices, y permítanme aclarar primero este punto para luego pasar a hablar de Chiakona y Cartetia. ¿Sunny depende absolutamente de Phoebe? No. ¿Se puede jugar bien con el Rover Spectro? Sí, pero esto sería la respuesta corta y depende de muchos más factores. Sunny no depende de Phoebe, pero el valor que le aporta Phoebe a Sunny es tan grande que luego, si quitas a Phoebe de la ecuación, el daño que se pierde es demasiado. Y no solo el daño, también la comodidad al momento de aplicar Espectro Estridente. Y para mí, el problema no solo ha sido el daño, ha sido el hecho de que esto le pudo tomar por sorpresa a mucha gente, ya que el juego jamás te dijo que ibas a necesitar a Phoebe para aprovechar al máximo a Sunny. Por lo tanto, habrán muchas personas que sacaron a Sunny y skipearon a Phoebe porque simplemente no les gustó el personaje y se habrán quedado sumamente decepcionados. Pero Sunny se puede jugar con el Rover Spectro, ¿verdad? Y sí, es cierto, el Rover Spectro te aporta lo suficiente como para que te puedas pasar el contenido del juego. Por ejemplo, yo tengo a Sunny sin su arma y sin Phoebe y me he podido pasar la torre de la adversidad con ella. Aún así, no se puede negar que fue una jugada sucia por parte de Kuro Games. Y ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con Chiakona? Bueno, el punto es que parece que se podrá repetir este patrón con Cartetia. Mucha gente ya especula que Cartetia necesitará de Chiakona para tener su mejor equipo y que nuevamente la opción free to play y con menos daño será tener al Rover Aero. Pero, ¿qué tan cierto puede ser esto? Hace unos videos atrás analicé las habilidades de Chiakona, ya que su kit está de manera oficial dentro del juego desde el inicio de la versión 2.3 y tiene muchas cosas interesantes y raras las cuales me gustaría recalcar. Primero, dentro de su kit de habilidades vemos cómo puede amplificar el daño aero e incluso su segunda cadena de resonancia también otorga bono de daño aero a todo el equipo. Y hasta aquí podrías pensar que puede funcionar con cualquier personaje aero como Ji-Yan por ejemplo. Y sí, pero no estarías aprovechando todo su kit. Y aquí vamos al segundo punto. El resto de su kit se centra en aplicar erosión eólica, que es lo mismo que espectro estridente, pero del elemento aero en este caso. Y claro, hasta aquí podríamos ir sospechando que será Cartetia quien aprovechará las cargas de erosión eólica en los enemigos. Y de hecho, según los rumores, así será. Y por último, tercer punto, la liberación de resonancia de Chiakona. Esta habilidad es una jugada de Kuro Games para que la gente tire por ella. Su liberación de resonancia o definitiva puede aplicar tanto erosión eólica como espectro estridente. Así es, puede aplicar ambos. Pero ¿por qué esto estaría hecho de esta manera? ¿Qué sentido tendría? Desde mi punto de vista, es estrategia para vendernos a Chiakona. Les dejaré en pantalla esta imagen mientras les explico. Sunny ha salido al principio de la 2.3 y como dije, mucha gente ha tirado por ella hasta quedarse sin nada y luego se estamparon al darse cuenta que si querían darle el mejor equipo tenían que haber sacado a Phoebe, personaje el cual ha salido también en el primer banner de aniversario, pero no todo el mundo puede darse el lujo de sacar dos personajes en una misma mitad y mucho menos tomando en cuenta que luego viene Chiakona. El kit de Chiakona te grita que se debe jugar con erosión eólica, pero casualmente también aplica espectro estridente. Y recordemos que luego viene Cartetia, así que este personaje está aquí justo en el medio como diciendo:
Ey, recuerda que también aplico espectro estridente para tu Sunny, así que puedes ir gastando esos dólares para sacarme a mí, para que puedas jugarme con Sunny, y de paso luego también te sirvo para Cartetia, y así también te sientes aún más obligado a sacarme, ya que seré el mejor soporte para tremendo personaje que viene en la 2.4. Y es que es así, ¿por qué razón harían algo como, mira, esta es Chacona, amplificando daño aero, aplica erosión eólica, así que Cartetia lo agradecerá. Ah sí, y también aplica espectro estridente. ¿Por qué? Pues ¿por qué no, verdad? En fin, respondamos entonces a la pregunta, ¿vale la pena Chacona? No lo creo sinceramente, aunque también dependerá de cada cuenta. Se rumorea que a diferencia de Sunny, Cartetia sola puede aplicar erosión eólica y que si tienes su arma te ayudará mucho más en ese tema. Y luego, el rover aero parece funcionar muchísimo mejor con Cartetia de lo que puede funcionar con Sunny en su modo espectro. Aparte que tiene su arma de 5 estrellas que nos regalaron que también da bono de daño aero. Así que, si tu preocupación es Cartetia, yo creo que sinceramente podrías ahorrar de manera tranquila por Cartetia, ya que el rover hará su trabajo por sí solo. Pero no olviden que estamos analizando el banner de esta segunda mitad, así que vamos de una vez a por los personajes de 4 estrellas, aunque tampoco es que haya mucho que analizar tomando en cuenta el estado de los personajes de esta rareza en el juego. Dan Jin, excelente personaje de 4 estrellas, si eres un jugador con muy buena habilidad, sabrás que puedes pasarte prácticamente todo el contenido solamente con ella. Yan Yan, imagino que la han puesto en este banner ya que al ser aero puede aprovechar muchas de las bonificaciones que otorga Chacona. Y por último, Mortefi. Si te encanta Ji-Yan sabrás que este es actualmente su mejor soporte. Como podemos ver, no es un mal banner de personajes 4 estrellas. Pero ahora pasemos rápidamente al banner de armas, el cual ha causado mucho revuelo en redes. El arma de Chacona, en resumen práctico, nos aumenta el ataque. Al aplicar erosión eólica al enemigo obtenemos bono de daño aero. Hasta aquí toda esta pasiva solo aumenta el daño personal de Chacona, pero luego al golpear a enemigos con erosión eólica le reducimos la resistencia aero, algo que aprovechará tu DPS aero en el equipo. Sinceramente no me parece que su arma tenga mucho valor tampoco. De hecho, el arma del permanente me parece más útil, ya que nos da energía para tener la liberación de resonancia a tiempo, y al lanzarla outro le amplificamos el ataque al resonador entrante. Así que sí, en el caso de sacar a Chacona, el arma del permanente me parece buena opción. En resumen, si van a sacar a Chacona porque les gusta y ya, háganlo. Siempre prioricen la diversión por encima de todo, pero no olviden que en este canal tratamos de analizar las cosas para saber exactamente cuál sería la mejor decisión si queremos administrar bien nuestros recursos. Así que Chacona me parece un personaje muy bonito y que tiene su utilidad, pero no creo que la gente deba alarmarse y desesperarse en conseguirla solo para que Cartetia funcione, porque estoy seguro que lo hará muy bien de manera free to play. Cualquier duda o consulta lo pueden dejar en los comentarios. Ahora puedes hacerte miembro del canal por menos de $1. De esta manera me apoyas para traer más contenido y al mismo tiempo puedes obtener beneficios como acceso anticipado a los videos nuevos, menciones en los videos y más cosas interesantes. De todas formas, no olviden que dejando un me gusta y suscribiéndose al canal también es una forma de apoyarme y lo agradezco muchísimo. Yo me despido hasta un próximo video. Adiós.